Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, profe. ¿cómo andan chicos? Buenas noches, profe. ¿Cómo andan chicos? Buenas noches para todos. Espero que anden bien. Hace mucho frío en la calle, así que bueno, tenemos la ventaja hoy de estar todos en nuestras casas, sin salir un poco. Así que bueno, espero que anden todos bien. Profe, le hago una pregunta en lo que va ingresando mi compañero. Sí, cómo no, por favor. Usted dijo que iba a subir una clase del lunes pasado que fue feriado y Sí, no la subió, ¿no? ¿Puede ser? no. Sí, espera que estoy escuchando todo muy bajito. A ver, ahí voy a tratar de subir el volumen. Sí, les comentaba recién a los chicos de comercial. Efectivamente, lo que iba a hacer era el martes pasado preparar la clase y subirla. Después tuve una pequeña situación con un tema laboral mío. Pensé que lo iba a poder hacer el miércoles o jueves y no pude, y después se me fue el tiempo. Así que seguramente si la puedo hacer hoy, cuando me queda la madrugada trabajando, o mañana, seguramente la voy a levantar la clase, así que después se las voy a pasar. No la voy a perder, así que les pido disculpas que no la pude hacer en la semana. Tuve una situación con un hombre detenido que se moría y bueno, la verdad que estuve toda la semana renegando con ese tema. Así que bueno, discúlpenme, pero no llegué a hacerlo. Pero sí, la voy a subir, Yamila. Dale, profe, muchas gracias. Bien. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo andan? Hola, profe. ¿Cómo anda, Luciana? Bueno, espero que anden todos bien. Bueno, hoy vamos a continuar. Antes de continuar, bueno, en la semana también lo que me pasó fue que recibí muchos trabajos prácticos que también bueno, de ustedes y de otros alumnos que fui corrigiendo. Y también eso también me genera una situación de que a veces trato, digamos, de cortar y dedicarle ciertos días muy puntuales a hacer ciertas cosas. Y bueno, eso también me genera o me generó este tema, digamos, de que por ahí no tuve el espacio como para preparar esa clase. Pero al que tenga alguna duda sobre algún tema que vimos en la clase anterior, el día que hicimos el Multiple Choice, si quieren me puede hacer una consulta ahora mientras se terminan de conectar. Tenemos 2 minutos más como para, si alguien tiene alguna duda, o si me quiere transmitir algún tipo de impresión sobre el tema del Multiple Choice, me lo va diciendo ahora, ¿sí? Había que mandárselo ese profe, hacerlo de vuelta y mandárselo. No, algunos me lo mandaron, otros no. Para mí era una cuestión autoevaluativa, así que ustedes solamente haciéndolo daban cuenta Yo como no hice el multiple choice, profe. Tengo bueno, tiempo de... sí, hacelo. Fíjate, mirá la clase que ya está subida a YouTube y hacelo, que es una linda forma de ver cómo vienen en la evaluación, digamos, del desarrollo del aprendizaje de cada uno de ustedes. Si les digo, en este momento tomen nota, porque vamos a hacer lo siguiente, vamos a fijar la pauta para la evaluación del primer cuatrimestre. Eso sí, anótenlo. Recibí varias consultas sobre que algunos profes ya habían dado las fechas y bueno, siempre se genera una situación, por mi experiencia en el instituto, de que por ahí se juntan todos los exámenes en las mismas semanas con todos los profes. Así que bueno, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. El primer examen, digamos, la evaluación del primer cuatrimestre, la vamos a tener el primer lunes después del receso de invierno. O sea, vamos a atravesar el receso de invierno, van a tener el tiempo como para revisar algún tipo de consulta que puedan llegar a tener. El primer lunes arrancamos con el examen. ¿Está claro? La idea va a ser que ese mismo día tengamos el examen y si podemos tener la chance vamos a tratar, digamos, de dar un contenido también ese mismo día, para tampoco perder la clase. Pero la idea sería que ese primer lunes que retomamos el instituto, van a tener la evaluación de todos los contenidos hasta la última clase previo al receso escolar de invierno. ¿Está claro? ¿Y cómo es el examen? Va a ser un examen escrito, yo les voy a mandar un mail, igual que cuando les mandé el link de las clases, y van a tener una hora para responderlo. Los que tengan algún inconveniente lo vamos a coordinar para que sea tal vez el domingo, como para ¿No es que... poco una hora? ¿Cómo? ¿No es poco una hora o son rápidas Es, las preguntas? es demasiado tiempo, una hora, porque Sí. me pasó con el multiple choice, que estaban googleándolo, te imaginás con un examen, es una cosa de loco. Entonces, no, una hora es mucho, ya, es mucho.
Sí se complica por ahí, espero que ya para esa época estemos en la presencialidad para el examen final, que nos podamos ver las caras, ya está, nos respetaremos las distancias y nos vamos a ver. Pero bueno, este primer examen va a ser en forma virtual, y sí, es un montón de tiempo, Rodrigo, quédate tranquilo que tenés tiempo de sobra. Lo que vamos a hacer es que los que quieran, porque por ahí el lunes es una cuestión de que ya están trabajando y demás, tal vez organizamos para que los que quieran lo podamos hacer el día domingo, yo no tengo problema, van a estar en su casa, yo les voy a mandar el examen, y la devolución va a ser, una vez que ustedes me responden el examen, me van a dar un teléfono de contacto, o yo voy a abrir una clase de Zoom, les voy a pasar el link, y después cada uno se va a ir conectando para que yo le haga las preguntas orales. Y ahí mismo ya les voy pasando la nota final. ¿Está claro? O sea que va a tener una doble instancia, va a haber una instancia de evaluación escrita y una de evaluación oral. Así que por eso, Rodrigo, no va a ser muy largo porque si no estoy 8 días corrigiendo, ¿viste? Así que... Nos va a hacer estudiar igual entonces. Sí, van a estudiar un montón. No, tranqui. Pero sí, van a tener que leer. Por eso les voy a dar un tiempo más, como para que tampoco se les cruce con las otras materias, porque sé que se suele cruzar con otras materias toda esa andanada de exámenes y no es la idea. La idea es que lo puedan ver, leer con tranquilidad los que han venido medio flojos y que lleguemos todos a buen puerto. Así que bueno, ya lo saben, anótenlo. Lo que le quería pedir es que usted prometió varias veces pasar unos apuntes. Exactamente. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo ahora lo voy a mandar todo, es más, lo haría en este preciso momento porque yo les explico cómo es mi forma de laburo porque trabajo en un par de lugares. Entonces a veces se me complica una obligación con otra. A veces digo, bueno, lo hago hoy porque es el día que yo le dedico a esto. Y al otro día después ya se me va porque tengo un detenido que tiene COVID y que se me está muriendo y me llaman del juzgado, de la fiscalía y me vuelven loco. Y se me pasa la semana que no les puedo explicar de qué manera. Y después el fin de semana estoy en mi casa y me olvido del mundo, entonces después es como que se me complica. Así que ahora cuando corte, Rodrigo, agarré, levantar la mano y decir, acordate porque te disparo. Y no me cuesta nada porque es simplemente mandar los archivos porque ya los tengo todos hechos. Así que no entiendo por qué no lo hago. Así que bueno, no lo hago en este momento porque tenemos poco tiempo y no lo quiero hacer ahora perdiendo el tiempo en mandar los archivos, pero lo voy a mandar ahora al grupo de WhatsApp todos los archivos. Y después también del instituto me llamaron el otro día que por favor lo suba al campus, así que también les voy a dar el gusto a los chicos del instituto que me están presionando también para cumplir con ese tema. Pero no era cuestión mía, yo lo tenía todo en el campus, pero después como me los dieron de baja para unificar, tuve que borrar todo. Así que bueno, hoy voy a cumplir con ustedes, con vos, Rodrigo, y con el resto. Así que sí, estoy Profe, en deuda. Sí, Lili, ¿qué sería entonces? ¿Escrito y oral? exactamente, sí. No le tengan miedo, que estén tranquilos, no le tengan miedo. Bueno, es más o menos como ahora, así que no hay gran problema. Bueno, hoy vamos a ver eh, dos temitas puntualmente. Uno es el tema de la ausencia simple o la ausencia con presunción de fallecimiento, que es una cuestión distinta a una desaparición forzada de personas. Vamos a ver bien por qué. Y vamos a ver la muerte como fin de la existencia de las personas. Son dos elementos que de alguna manera se cruzan y que tienen una regulación muy específica en nuestro código. Después también le voy a hacerle ver un video para que cada uno de ustedes me haga a título, digamos, no de trabajo práctico, pero sí de un trabajito como para que lo puedan hacer en forma muy personal, una impresión sobre qué derechos están afectados a partir de la visualización que van a hacer de un video. Yo les voy a pasar un video vinculado al tema de la desaparición de personas y me van a decir, ahora que más o menos tienen idea de lo que son los atributos de las personas, los derechos objetivos que tenemos, los derechos que tenemos reconocidos a nivel constitucional, en el bloque de constitucionalidad, que representan las palabras de un video que yo les voy a pasar en un ratito. Bien, eso como una tarea para que lo vayan haciendo y después me lo vayan devolviendo como una suerte de trabajo. Bien. Bueno, lo que nosotros vamos a ver hoy es qué pasa, por ejemplo, cuando una persona de pronto desaparece del lugar de residencia habitual. Digamos, el derecho da algún tipo de solución cuando una persona de pronto desapareció del lugar donde de alguna manera solía estar, donde solía residir. Bien. Y por otro lado, vamos a ver también el tema de
¿Cuál es la situación que se genera cuando uno busca la declaración de ausencia o cuando uno busca la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento y cuál es la diferencia entre un caso y el otro? Bien, lo que nosotros tenemos que tener muy claro, primero, es que hay dos tipos de situaciones y dos tipos de respuestas del derecho a lo que nosotros denominamos ausencia. Bien, cuando nosotros tenemos a una persona que de pronto está ausente del lugar donde residía vivir, tenemos en algunos casos, frente, digamos, a la situación objetiva de la ausencia, una necesidad puntual, que es que si yo, por ejemplo, Gastón, de pronto desaparezco del lugar donde digamos, solía vivir, alguna persona va a necesitar que alguien, de alguna manera, realice las gestiones que yo habitualmente hago para la gestión de mis negocios o de mis necesidades o de mis obligaciones. Una persona que está ausente no cumple con el pago, por ejemplo, de sus servicios, no cumple con el pago de sus impuestos, no cumple con el pago de los salarios de sus trabajadores, por ejemplo, si llegara a tenerlos. ¿Esto qué significa? Que cualquiera de nosotros que de pronto no estemos más, porque de pronto desaparecimos, no volvimos a el lugar donde vivíamos, esa situación, digamos, de ausencia va a generar que muchas de nuestras obligaciones dejen de cumplirse. Esa situación de que una persona desaparece genera incumplimientos que son los habituales, que todos nosotros cumplimos con regularidad, y que una vez no se da cuenta. Si, por ejemplo, Pamela desaparece del lugar donde vive, obviamente que van a haber hijos menores que la van a buscar, que van a necesitar, no solamente por una cuestión afectiva, sino por una cuestión legal, saber dónde está. Y la primer medida que uno puede tomar, por ejemplo, en el caso de que Pamela tuviera empleados, es tratar de iniciar un procedimiento, que se llama un procedimiento de ausencia, para que alguien se ocupe de cumplir con las obligaciones que tenía Pamela, y que de pronto, de una noche, de un día para el otro, dejaron de cumplirse. Por ejemplo, esa persona que va a ser un curador va a tener una representación de la persona ausente, y en ese carácter de representante va a tener la facultad de cumplir con las obligaciones que de pronto Pamela, ausente, dejó de cumplir. Cuando una persona está ausente y uno únicamente quiere designarle un curador para que pueda cumplir con las obligaciones del ausente, estamos hablando de ausencia simple. Eso anótenlo. La ausencia simple tiene un objetivo muy puntual, que es iniciar un procedimiento judicial a los efectos de designarle un curador para que pueda cumplir con las obligaciones que de pronto quedaron inconclusas por la situación de ausencia que se generó. Ahora, fíjense muy bien, en este caso nosotros no estamos suponiendo que el ausente está muerto. Simplemente tenemos una persona que desapareció, no volvió a frecuentar los lugares donde generalmente estaba, y esa situación genera la necesidad de nombrarle a una persona que administre sus bienes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno podría realizar de facto, por ejemplo, el cumplimiento de las obligaciones de nuestro cónyuge, si nuestro cónyuge se de pronto ausentó, o de nuestros hijos, por ejemplo. Ahora, en el caso de que nosotros necesitemos una firma del ausente, ¿sí?, una persona que realmente lo pueda representar legalmente, vamos a necesitar iniciar el procedimiento judicial de ausencia simple, porque necesitamos un papel, una autorización judicial que nombre curador a la persona que va de alguna manera a sustituir a la persona ausente. Bien. Ahora, pero nosotros podemos tener una situación de una persona ausente que de pronto se prolonga en el tiempo. Este prolongarse de la situación, digamos, de ausencia de una persona puede generar que nazca la duda sobre si esa persona ausente de pronto está viva o está muerta. Nosotros vemos hoy, por ejemplo, digamos, cotidianamente situaciones de personas que de pronto desaparecieron. Y algunos dicen que fue secuestrado o secuestrada, otros dicen que simplemente se fue del lugar por una pelea, por los padres o lo que fuere. Y una vez está en la duda, digamos, en las primeras etapas, digamos, de una situación de investigación o de ausencia, uno está en la duda sobre si la persona está realmente muerta o no.
Nosotros tenemos hoy el caso de esta chica, esta menor de edad, Guadalupe, que entendemos claramente de que no hay una situación de que necesitemos un curador para que cumpla con las obligaciones de Guadalupe, porque Guadalupe no tiene obligaciones personales que cumplir, no es titular de ciertos derechos o es acreedora o deudora de alguien, sino que obviamente son los padres los que tienen a su cargo todas las obligaciones que vinculan a la menor. Pero una persona mayor de edad que está ausente puede generar, a partir de esta situación, digamos, de que dejó de estar en los lugares donde habitualmente estaba, sobre si la persona está simplemente ausente porque se fue o ha sido víctima de un delito. Como Tehuel, profe. ¿Cómo Tehuel, por ejemplo? Tehuel podría tener obligaciones que cumplir y esa situación de ausencia podría llegar a generar que la familia inicie un procedimiento de declaración de ausencia. Ahora, cuando esto pasa de una situación de ausencia y uno presume o tiene alguna idea de que la persona ha muerto, ahí pasaríamos a la segunda etapa, que es la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento, que es una etapa posterior. ¿Uno puede iniciar directamente una ausencia con presunción de fallecimiento? Sí, la puede iniciar. Pero ahora nosotros vamos a ver bien en qué casos se puede iniciar y cuánto tiempo tenemos que esperar para que se inicie un procedimiento de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento. Pero siguiendo el ejemplo, por ejemplo, de Tehuel, nosotros podríamos plantear de que los padres podrían tranquilamente iniciar un proceso de declaración de ausencia. No podrían por ahora iniciar un procedimiento de ausencia con presunción de fallecimiento, porque vamos a ver después que hay que esperar ciertos plazos para que eso se pueda llegar a iniciar. Ahora, cuando nosotros hablamos del tema, digamos, de la declaración de ausencia, tenemos que tener algo muy puntualmente en mente. La ausencia simple, el único objetivo es nombrarle un curador al ausente para que pueda llegar o pueda seguir la administración de los bienes del ausente, que pueda seguir cumpliendo con las obligaciones inconclusas del ausente. Cuando nosotros creemos que la persona ausente se ausentó demasiado tiempo de su lugar de residencia habitual y tenemos alguna presunción de que falleció, nosotros podríamos iniciar, a ver, Luciana López. Enfermo, la puta madre. Tengo que andar haciendo fuego para bañarme. Bueno. Luciana. Sí, profe. Ah, fíjate porque tenés el micrófono un poquito, creo que encendido. Ah, disculpe. Dale, no hay problema. Bueno, les decía, cuando nosotros tenemos alguna presunción de que la persona ha fallecido, podríamos iniciar el segundo procedimiento, que es el de la ausencia con presunción de fallecimiento. Ahora vamos a ver que hay tres supuestos distintos que establecen distintos plazos específicos para iniciar el procedimiento de ausencia con presunción de fallecimiento. Para que lo veamos claramente, chicos, cuando nosotros queremos iniciar un procedimiento de ausencia con presunción de fallecimiento, lo primero que tenemos que tener presente es cuándo lo podemos iniciar el procedimiento. Entonces ahí anótenlo. La primera pregunta que nos vamos a hacer respecto de cuándo podemos iniciar un proceso de ausencia con presunción de fallecimiento es, por ejemplo, en el caso de que una persona desaparece de su lugar de residencia habitual y pasaron mínimo 3 años desde que se ausentó del lugar donde solía estar, puedo iniciar el proceso de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento ordinario. Ese sería el plazo más largo, ¿sí?, que tenemos que esperar, pero ese plazo se aplica a cualquier situación de ausencia que no está vinculada, por ejemplo, a una catástrofe. ¿Por qué? Porque si de pronto la persona ausente se ausentó en el marco de una situación catastrófica, por ejemplo una guerra, en ese caso el plazo se achica. ¿Por qué se achica? Porque, por ejemplo, en el caso de un acontecimiento bélico, un terremoto, un acontecimiento geológico, lo que fuere, catastrófico, uno presume que una persona ausentada puede ser que haya muerto en el marco de ese acontecimiento, casi me furcio. ¿Entienden? Entonces, si nosotros tenemos una persona... El derrumbe de Miami, como el derrumbe ese... No. Ahora van a ver bien por qué no. Porque en el caso, digamos, del derrumbe, es un acontecimiento tan preciso que el plazo se achica. Ahora lo vamos a ver bien por qué.
Una situación catastrófica, por ejemplo, una guerra, un terremoto, una inundación, hace que el plazo ordinario se achique porque hay una situación excepcional. Y se achica a 2 años. Ahora, si por ejemplo nosotros tenemos un acontecimiento muy preciso, por ejemplo, la caída del edificio, y nosotros tenemos asentado que la persona estaba, por ejemplo, durmiendo esa noche en un departamento. Tenemos, por ejemplo, una situación en la cual una persona aborda un avión y ese avión se estrella en el mar. Y tenemos acreditado que la persona se subió al avión. Y tenemos un caso, por ejemplo, de una persona que sube a un buque, a un barco, y ese barco se hunde, supongamos el Titanic. Si nosotros tenemos acreditado que la persona se subió al barco, al avión, o estaba en el edificio, y en ese lugar preciso hubo un acontecimiento siniestro, en el caso, digamos, una caída de un avión, un barco que se hunde, o por ejemplo una explosión, donde nosotros sabemos que la persona está, no tenemos que esperar 2 años, ¿sí? Porque está muy determinado el lugar donde ocurrió la catástrofe. Ahora bien, es bastante difícil que en la caída, por ejemplo, del edificio, Rodrigo, no encontremos los restos de alguna de las personas fallecidas. Ahora, supongamos que hubo, en el marco, digamos, de esa caída, un incendio en algún sector que pudo haber consumido, ¿sí?, a una persona. O había varias personas juntas que se prendieron fuego o se aplastaron de tal manera de que no existe realizar un examen de ADN para establecer el vínculo o la identidad biológica a una de las víctimas. En ese caso, cuando tenemos una imposibilidad de determinar, ¿sí?, la identidad de un resto óseo o un resto orgánico de una persona, el plazo se va a achicar a 6 meses, que es el plazo extraordinario específico. ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros tenemos un evento catastrófico, tenemos un plazo o un supuesto extraordinario, que va a ser de 2 años, que va a ser el más largo, por ejemplo, en el caso de un acontecimiento bélico, una guerra, un terremoto, una inundación, y el específico, que es cuando, por ejemplo, se hunde un avión, se hunde un barco, se cae un avión, o en el caso, por ejemplo, del edificio, que no, digamos, se encuentra en ruinas y uno no pueda acreditar la identidad de algún resto, ¿sí? Y la persona directamente está desaparecida. Lo que nosotros tenemos que acreditar, en este caso, digamos, del extraordinario específico, es que la persona estuvo en ese lugar, ¿sí?, que estuvo en ese lugar, estuvo en ese barco, en ese avión, o estuvo en ese lugar que de pronto se desplomó. Y no encuentro restos de la persona. ¿Está claro? Tendría que ser bien acreditado la situación de que la persona estuvo en el lugar donde ocurrió esta catástrofe, muy, muy, muy puntual. ¿Sí? Porque, por ejemplo, nosotros podríamos tener una persona que estaba en el edificio, pero no tengo acreditado realmente que estuvo, y yo tendría que esperar el plazo de 3 años. ¿Está claro? O eventualmente el de 2. Ahora, si yo tengo acreditado que hay una cámara que la toma y que de pronto se desmorona todo, o entrando y se desmoronó todo, y tranquilamente yo podría plantear el plazo más corto, que es el de 6 meses. ¿Sí? Esa es una cuestión que eventualmente después se va a debatir en la justicia, pero obviamente, Rodrigo, coincido que si yo tengo acreditado que la persona estaba en ese edificio cuando se derrumbó y de pronto no encontré los restos, pero encontramos pedazos de seres humanos prendidos fuego o aplastados y no hay forma de determinar la identidad de los restos, obviamente que nos encontraríamos en un supuesto del extraordinario específico, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuál es el objetivo de la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento que no estaba en la declaración de ausencia simple? Bien, el objetivo es este. En el caso de la declaración de ausencia simple, lo que buscamos es determinar un curador o designar un curador para que administre los bienes del ausente. En cambio, cuando uno inicia un procedimiento de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento, lo que busca es que se declare que la persona ausente ha muerto, ha fallecido, que se la declare judicialmente muerta. No vamos a encontrar el cuerpo, pero queremos que un juez dicte una orden de defunción, un certificado de defunción, e inscriba la defunción, porque yo quiero ponerle fin a la situación de ausencia. ¿Por qué quiero ponerle fin? Porque si, por ejemplo, tengo a Gastón casado con Juana, y de pronto yo desaparecí luego de subirme a un avión, y el avión se cayó en el medio del océano, Juana en algún momento va a querer que a mí me declaren muerto para iniciar la sucesión o para volver a casarse. ¿Está claro? Entonces, la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento genera 2 consecuencias inmediatas. Una es personal, por la situación de Estado, y otra es patrimonial. ¿Cuáles son?
En el caso, digamos, personal, lo que va a generar es que el cónyuge recupere la aptitud para casarse, ¿sí? Si una persona está casada, la situación de la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento va a generar que el cónyuge supérstite, el cónyuge que sobrevivió, pueda volver a casarse. Va a ser viudo o viuda. En el ámbito patrimonial, lo que va a generar es que la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento habilita la iniciación del proceso sucesorio. Esto significa que la sentencia que declara que fulano está muerto, o que se lo presume muerto, va a habilitar que los hijos inicien la sucesión de la persona que está ausente con presunción de muerte. ¿Está claro? Esa sería la consecuencia económica, y la otra sería la consecuencia personal vinculada a la situación de Estado, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera un juicio alimentario y de pronto muero, obviamente que el titular de ese derecho alimentario, mi hijo, podría únicamente a partir de ahí reclamarle a mis herederos una deuda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el titular o el obligado alimentario soy yo. En cambio, si yo, por ejemplo, soy declarado ausente con presunción de fallecimiento, esa obligación alimentaria termina. Y por eso es importante, por ejemplo, en el caso de un juicio de alimentos, si el deudor, esto es el alimentante, de pronto se ausentó, se subió a un barco y de pronto ese barco se hundió, al acreedor, al titular del derecho alimentario, le va a convenir y le va a interesar que se declare la ausencia con presunción de fallecimiento para eventualmente hacerse titular, ¿sí?, de ciertos bienes o digamos, de la obligación alimentaria hacia otro pariente o eventualmente a cobrar una deuda. Bueno, esas son las consecuencias de la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento. Para que nos quede claro, la ausencia no es una desaparición forzada, no es lo que nosotros vimos en la época, digamos, de los militares en Argentina, con las personas que eran secuestradas y desaparecidas, porque ahí estamos hablando de una situación delictiva, ¿sí? Eso es un delito que sería un secuestro seguido de muerte, pero que no, digamos, en muchos casos nosotros no, o nuestro país no podía encontrar el cuerpo del desaparecido. Pero no tiene nada que ver con lo que nosotros vemos hoy acá. Hoy vemos la situación de ausencia, que es la persona que de pronto se ausentó de su lugar de residencia habitual, que en el caso de la ausencia simple lo que busca es la declaración o la designación de un curador, por una cuestión de administración de los bienes. Y con presunción de fallecimiento, que tenemos tres supuestos. El supuesto ordinario, que es el tema de que uno tiene que esperar 3 años para que se le declare la muerte. En el caso de una catástrofe, el plazo se achica a 2 años, y en el caso de un acontecimiento muy puntual, catastrófico, ahí se achica a 6 meses. Uno pasado los 6 meses puede iniciar el procedimiento. A ver, Pamela, que te veo ahí. Cuando si yo te preguntara, ¿cuál sería el objetivo que una persona puede llegar a tener para iniciar el proceso de ausencia simple? ¿Cuál sería el objetivo? Lo acabo de decir, ¿eh? Para que el curador pueda administrar sus bienes. Exacto. Para el nombramiento de un curador a los efectos de poder administrar los bienes del ausente. Ese sería el objetivo. ¿Cuánto tiempo tengo? Sí. Le iba a preguntar, ¿qué pasa si una persona desaparece por más de 3 años y hay un curador que administra sus bienes y esa persona después aparece? No hay problema. ¿Ha pasado, ¿no? Sí, ha pasado. No hay problema. La persona, si ustedes le iniciaron la ausencia simple, únicamente tiene un curador. ¿Está? No se la declaró muerta. Con lo cual, lo único que hizo fue administrar los bienes. Esto significa no pudo disponer, no pudo vender. Por eso es un simple administrador. Va a poder, por ejemplo, alquilar un local. Si tiene una casa, la puede alquilar, puede percibir frutos. No puede vender la propiedad, porque es un curador que en principio no en podría. ningún momento le dan, digamos, que la persona falleció. Exactamente. En el caso de la ausencia simple, no es con presunción de fallecimiento. ¿Está claro? Ahora, en el caso de que yo inicie una ausencia con presunción de fallecimiento, bueno, Rodrigo o Ana, ¿cuál sería el objetivo de declarar, digamos, de iniciar el trámite de ausencia con presunción de fallecimiento? El objetivo.
Hay dos objetivos, ya los mencioné. ¿Cuál sería el objetivo, Ana? Perdón, profe, me estaba haciendo a mí, pero yo Exactamente. tengo un problema acá que tiene 4 meses. Ah, tenés razón, espera. Vamos a pasar para la Perdón. otra. Quédate tranquila. Rodrigo, te digo a vos, Rodrigo, perdón. Yo pensé que no estaba escuchando, profe. Bien. Sí, no pasa nada. Sí, no, no, ni enterada. Uno es el patrimonial y el otro es el Vamos que a decir no me acuerdo. personal, No. personal. El personal, patrimonial y personal. Bien, en el caso del personal que está vinculado a la situación de Estado, recuerden, es para que la persona con la cual estaba casado, uno, digamos, pueda volver a casarse, porque la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento genera que el cónyuge supérstite recupera la actitud nupcial. En el caso Profe, patrimonial, una pregunta. sí, ¿Qué pasa si fue declarado muerto y después de 3 años vuelve, no sé, por un milagro y, no sé, tenía pareja y todo? ¿Qué pasó con eso? O sea, bueno, ¿ya está casado nuevo o ya está divorciado? no. Si, por ejemplo, la persona fue declarada ausente con presunción de fallecimiento y la cónyuge supérstite se vuelve a casar, ese matrimonio es completamente válido. Es válido. ¿Por qué? Porque se siguió el procedimiento normal de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento y la persona podía volver a casarse. No va a haber una nulidad del matrimonio, es válido. La gran pregunta es qué pasa con los bienes. Porque si a mí me Eso iba a declararon, decir. claro, si a mí me declararon muerto, es muy probable que cuando yo vuelva, después de 10 años, no tenga nada. Bien, en el caso de que la persona vuelva, ¿sí? Los bienes que no se hayan vendido los va a recuperar. ¿Está claro? Los bienes que no se hayan vendido los va a recuperar. ¿Y si no se lo tienen que devolver, profe? No se los tienen que devolver. Hay personas, obviamente, que compraron de buena fe y están completamente protegidas, ¿sí? El problema es del ausente. Ahora, algunos bienes que no hayan... Profe, Sí, ¿hago una pregunta? sí. En el caso, no es como en el caso de que una persona sea declarada discapacitado. Yo cuando una persona tiene una discapacidad y se lo declara discapacitado, ya no puede. Por más que después mejore, no puede, eso no puede volverse atrás. ¿No es así? Hoy en día, bueno, son dos cosas distintas, ¿eh? Son dos cosas distintas. En el caso, por ejemplo, de digamos, la situación de las personas que tienen una incapacidad y se las declara insanas, se les nombra un curador o un sistema de apoyos, según la legislación actual, y la persona puede estar limitada en su capacidad para disponer de sus bienes. ¿Esto qué significa? Que va a necesitar de la decisión de un apoyo para que la ayude en la disposición de sus bienes, o va a necesitar definitivamente, en algunos casos, que su curador administre sus bienes, la totalidad de sus bienes. Ahora, nunca una situación de declaración de incapacidad es eterna. Si, por ejemplo, yo tengo un accidente y me golpeó la cabeza y de pronto quedo medio, me pueden designar un curador. Pero si yo con el tiempo acredito que estoy bien, yo voy a volver digamos, a recuperar la capacidad que tengo de derecho y de administración de mis bienes. ¿Está? Hoy en día, según la ley de salud mental, que es bastante nueva, no hay una declaración de incapacidad eterna. ¿Sí? Ahora, yo tengo casos de personas que tienen, por ejemplo, esquizofrenia, y realmente la posibilidad de curarse no existe. Digamos, prácticamente creo que, salvo que algún psiquiatra me lo diga, en principio no hay chance, digamos, hay de que se cura, recupere. ¿Cómo? que no hay cura para la esquizofrenia. Por eso, entonces, si nosotros tenemos una persona con una Es más, creo que esquizofrenia... es hereditaria también. Es hereditario, sí, porque tengo dos clientes que tienen esa patología. Les podría dar ejemplos, pero mejor si se los doy en clase y no así grabado. Pero sí, efectivamente, hay situaciones en las cuales la esquizofrenia es una cuestión hereditaria y no tiene margen de cura. Entonces, la persona que es designada curadora va a administrar de los bienes del insano o del incapaz durante toda su vida. Pero en este caso es distinto, Yamila, porque, por ejemplo, si una persona es declarada ausente con presunción de fallecimiento y luego regresa, cuando regrese, los bienes que no se fueron del patrimonio, digamos, de las personas que de alguna manera habían recibido los bienes en herencia, los va a poder recuperar. En algunos casos los va a poder recuperar. Por ejemplo, yo me muero hoy y tengo a dos herederos, a Pamela Gauches y a Rodrigo Pellegrino, y de pronto
ellos venden los bienes, obviamente que los bienes que ellos van a vender, desde el momento de mi fallecimiento, si ellos son mis herederos, forman parte de su patrimonio. Ahora, si de pronto yo me ausento y se declara mi ausencia con presunción de fallecimiento, ellos van a recibir bienes míos, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo les dejé un testamento, son mis herederos universales o lo que fuere, pero ¿qué pasa si ellos no los vendieron y simplemente se los quedaron? ¿Sí? No los vendieron y no dispusieron de esos bienes. Y la plata todavía la tienen. Imaginen una cuenta bancaria con 2 millones de dólares de Gastón, que de pronto hoy en día forman parte del patrimonio de Rodrigo y de Pamela, y de pronto ellos no lo tocan, lo dejan en la cuenta. Y de pronto yo aparezco, ¿qué puedo hacer? Y decir, bueno, no, miren, eso es mío, sigue siendo mío, y lo vuelvo a tomar. ¿Está claro? Se van a querer matar por no haber dispuesto de esos bienes, pero yo lo voy a poder recuperar. Hay cosas que el ausente, si regresa... Pero después, profe, no los tienen que devolver de Exacto. todos modos, por más que... No los tienen que Bien. devolver. No, ¿por qué? Porque... Igual vamos al punto que tenés que demostrar que desapareciste 3 años y Claro. viviste del aire. No, bueno, por eso, si el ausente se fue y digamos, el curador o quien recibió los bienes dispuso legalmente de los bienes, en principio no hay nada que devolver. Ahora, sí la ley establece, por ejemplo, que cuando Rodrigo y Pamela dispongan de los bienes que recibieron de Gastón ausente, cuando ellos los vendan, se va a dejar constancia, ¿sí?, de un periodo, digamos, durante un periodo de tiempo, se llama de prenotación. ¿Qué significa? Que ellos, por ejemplo, van a poder vender los bienes, pero quien los compre va a saber que esos bienes, provienen de una situación en la cual una persona fue declarada muerta por ausencia, ¿sí? ¿Para qué se hace ese periodo de prenotación? Es justamente a los efectos de lo que dice Yamila, y creo que decía recién ahí Nair, que es que si el ausente vuelve, el derecho le va a tratar de devolver los bienes que en principio se fueron del patrimonio del ausente, porque uno puede pensar de que la persona realmente no murió. Entonces quien adquiera esos bienes va a tener que dejar pasar ese periodo de prenotación, que es un periodo por el cual la persona que compra sabe que si el ausente vuelve, tal vez pueda reclamar los bienes. ¿Está? Eso es para proteger no solamente a quien dispone, sino también para proteger a la persona que adquiere. El que adquiere en esos términos sabe que el declarado ausente muerto puede volver y puede llegar a reclamar. ¿Está? Lo más conveniente... Profe, Sí. ¿me puede explicar la patrimonial, la ausencia con presunción de fallecimiento patrimonial? Claro, el objetivo patrimonial de declarar a alguien ausente con presunción de fallecimiento es iniciarle la sucesión. Directamente ese. Poder iniciar la sucesión es, de alguna manera, el objetivo patrimonial de ese proceso. Yo inicio el Para proceso. dividir los bienes que tenía su nombre. Exactamente, para hacer que la persona murió y se puedan distribuir los bienes con sus herederos. Si yo tengo 4 hijos y de pronto me ausenté 4 años, ¿qué hay que hacer? O 3 años y un día, ¿qué hay que hacer? Mis hijos pueden iniciar la sucesión mía a partir de la sentencia que me declara muerto, ¿sí?, que me declara ausente con presunción de muerte. Fíjense la diferencia muy puntual. La sentencia va a declarar que una persona está ausente con presunción de fallecimiento. ¿Está claro? Bien. Bueno, Profe, ¿y le hago una pregunta? sí, En el caso de que pase eso, que lo declare como usted lo dijo, ¿no? sí. Y después él vuelva a aparecer después de 4 o 5 años, y él se haya ido y haya hecho como que murió, ¿qué pasa con los derechos de esa persona? Lo recupera. Porque es un delito también que él tiene. No, Igual, no, no. por más que... No es un No delito, tiene no nada es un que ver. delito. No es un delito. Se fue de paseo, se fue a Italia y se quedó en Italia y se puso de pero novia no, o se puso no de es novio. no es un delito entonces. No es un delito. No, porque la persona Pero Profe, le hago una simplemente... pregunta. Sí. ¿No Pero estás y en el sentado? caso O de sea, que ¿te salió del haya país? sido con... Bueno, En el supongamos caso que de no. que haya sido, Ah, en el caso de que haya sido con intención, porque tenía que cobrar algo o algo así, ¿qué pasa? Bueno, hay que ver el caso puntual. Esperen que ahí se va a cortar. Ahora cuando retomamos, vemos algunos supuestos raros de situaciones de ausencia. Pero bueno,